¿Qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde pues sale Lorenzo Córdoba, increíble pero cierto, y le advierte a Morena y a la 4T de esta manera en plena conferencia, increíble pero cierto. Así que veamos de qué se trata y qué nos dice Lorenzo Córdoba y de qué manera les advierte, y ahorita comentamos, ¿por qué no? Saludo y agradezco, ¿no? Creo que es de agradecer profundamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Diputados por este ejercicio democrático de interacción y de diálogo abierto y franco, pero sobre todo, eso debo decir, respetuoso con quienes ostentan la representación de la nación. Así que agradecimiento y los mejores trabajos. Lo único que diría sería reiterar aquí el ofrecimiento que en privado, en corto, como se dice, y en público he venido realizando a las y los legisladores de cualquier fuerza política para que cuenten con el Instituto Nacional Electoral, que durante los procesos de reforma electoral tiene otra función, ser la de un facilitador de la información, los diagnósticos y los análisis que se requieran. Para eso estamos y la disposición total. No sé si... Sí, hay dos preguntas. La primera es de Elia Castillo, del Heraldo. Gracias. Buenas tardes, consejero. Dos preguntas. La primera, este diagnóstico al que se refería durante una de sus respuestas, ¿es necesario para poder blindar las elecciones del próximo año en Coahuila, Estado de México, y también las del 2024? Si nos pudiera profundizar un poquito en qué consistiría este diagnóstico y pues desde cuándo se ha propuesto que se realice. Y mi segunda pregunta es respecto al presupuesto. Bueno, como ya lo advirtió Morena, bueno, pues alistan un recorte a la propuesta que entregue la Secretaría de Hacienda, en donde está, por supuesto, el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral. El INE recurriría nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que se concretara este recorte presupuestal que ya alista Morena. Estas son mis dos. Gracias. Bien, respecto de la primera pregunta, ¿nos vamos una con una? Sí. ¿O hay otra pregunta? Adelante, como digan ustedes. Adelante. Yo a los usos y costumbres de la Cámara me acomodo. ¿Directo? Bueno, respecto del tema del diagnóstico, miren, realmente los órganos del Estado mexicano no tenemos con claridad un análisis realizado respecto de si hay o no una injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, y si la hay, cuál es ese grado de injerencia, en qué consiste. Ha habido algunos trabajos periodísticos, sobre todo a partir del proceso electoral de 2021. Está el caso que un semanario dio a conocer de manera muy detallada de un municipio en el Estado de México. Yo lo que diría es que como Estado mexicano no tenemos ese diagnóstico. Las autoridades electorales hemos hecho un corte de caja, pero es un corte de caja insuficiente. No somos una autoridad de inteligencia en términos de seguridad pública. Para eso están los órganos de seguridad pública. Y creo que lo que necesitamos es, asumiendo que si existe una intervención de crimen organizado, eso no le conviene a nadie, mucho menos al régimen democrático, pues tiene que construirse esos diagnósticos, de modo tal que de cara a la ciudadanía podamos tener, digamos, un análisis respecto de si hay o no una presencia que esté incidiendo indebidamente en los procesos electorales, porque hasta ahora se habla pero no podemos plantear acciones a partir de lo que se habla, sino de datos ciertos, y eso implica compartir información, análisis, construir propiamente un diagnóstico del Estado. El INE es un órgano autónomo, somos muy celosos de nuestra autonomía, pero somos parte del Estado mexicano y sabemos, pues así lo hemos hecho a lo largo de la historia, colaborar con otros órganos del Estado, y en ese sentido creo que es muy importante, es un pendiente todavía que como autoridades seguimos teniendo. Y por lo otro, sobre el presupuesto, pues miren, este presupuesto va a ser un presupuesto atípico, ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es el primer presupuesto que se va a hacer bajo las nuevas normas que le impuso a la Cámara de Diputados la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de la controversia, la sentencia de la controversia que interpuso el INE respecto del presupuesto del año pasado. Y en este sentido, claro que la Cámara puede hacer ajustes. El punto es que esos ajustes tendrán que estar justificados y sustentados con un razonamiento reforzado, es lo que dice la Corte. Esto desde el INE lo hemos asumido también como una responsabilidad para nosotros. No basta nada más pedir, tenemos que reforzar nuestra argumentación
respecto de lo que vamos a solicitar. Y esto se entregará ya a la Secretaría de Hacienda. Ayer se aprobó, como ustedes saben, el presupuesto operativo del INE del orden de los 14,400 millones de pesos. Está incluido allí lo necesario para realizar las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que implican un padrón más grande de las elecciones de este año, y además el arranque del proceso electoral 2024, que comenzará en septiembre de 2023. Entonces, todo eso está presupuestado. Yo supongo que el análisis todavía no lo conoce ningún legislador, entonces yo esperaría y lo único que supondría es que se va a hacer un análisis serio y riguroso. Si no se conoce, pues todos los juicios anticipados pues son prejuicios, y creo que aquí se trata. Hoy mismo celebro mucho el tono de la reunión de hoy, porque se ha anticipado, y ojalá sea el tono con el que se discuta en los próximos meses, que se convoque al INE tantas veces como sea necesario para explicar la razonabilidad de cada peso que está solicitando, y al final, por supuesto, va a ser la Cámara de Diputados la quien va a tomar la decisión. ¿Qué aspiraría yo? A que ese presupuesto no tenga que impugnarse, y si no se pone en riesgo ninguna de las funciones del INE, si no se pone en riesgo las elecciones, pues no tendría por qué impugnarse. Pero eso, pues digamos, será una cosa que habrá que definir en su momento, y ojalá y no vuelva a ocurrirnos nunca. Creo que como sociedad tenemos que tomar una lección, y eso implica al INE, implica a los legisladores, implica a todas las fuerzas políticas. No nos puede volver a pasar, y menos con elecciones tan delicadas como las que tenemos en puerta, lo que nos pasó con la revocación de mandato. Es decir, que por un tema presupuestal se le impide a un órgano del Estado cumplir con lo que mandata la ley y con lo que además estábamos convencidos debía ocurrir, ¿no? Entonces, ¿el INE impugnaría el presupuesto en caso de que hubiera ese recorte que ya adelanta Morena? Yo espero que si hay algún ajuste, sea un ajuste que no ponga en riesgo la operación del instituto, como sí ocurrió en 2022. Por lo tanto, si eso es así, pues no tendría por qué impugnarse. Ojalá y esas sean las condiciones, y para eso se requiere mucho diálogo. Hoy hemos visto que me da la impresión que hay muchos prejuicios cuando se habla del presupuesto del INE, y hay poco análisis y poca análisis de la propia información. Se hablaba como si los años fueran comparables, cuando a cada presupuesto, por las funciones del INE, son distintos. Hay un presupuesto básico de operación, pero luego cada año, dependiendo del número de elecciones, varía el presupuesto. Entonces no se puede, como se ha venido haciendo, pues comparar presupuestos que son incomparables, es decir, de años presupuestales que no son comparables entre sí. Yo creo y espero que el buen trato y la buena disposición que aquí se ha mostrado el día de hoy, y que siempre ha existido de parte del INE, pues sea la base o los fundamentos de un diálogo productivo y fructífero desde ese punto de vista, que lleve al final del día a las y los diputados a tomar la mejor decisión posible. Y ojalá esa decisión pues permita la recreación de la democracia y no se requiera estar en instancias jurisdiccionales. Ahora, si hay impugnaciones, pues es normal en un Estado democrático de derecho. Para eso está la Suprema Corte de Justicia. Ojalá y no tengamos que ir a la Corte y logremos construir un presupuesto adecuado. ¿Llamaría al gobierno federal a construir este diagnóstico para blindar las elecciones de 2023 y 2024? Yo creo que eso está en curso, y creo que, pues más que llamados, yo creo que es una responsabilidad que todas y todos tenemos que asumir, quienes tenemos cargos públicos de los órganos que integramos el Estado mexicano. Siguiente, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes. Hola, Margarita. Este llamado que le hiciste a los legisladores de que tengan mucho cuidado con la aprobación del presupuesto tiene que ver precisamente con estas controversias que han surgido por los recortes que ya tuvieron este año, sobre todo cuando se hizo la revocación de mandato, y que no se vieran en estas situaciones difíciles de que luego les recortan y después les echan la culpa, que no quieren colaborar para que se lleguen a buen puerto las elecciones, en este caso la consulta. Ese llamado está presente y se reiteraría para que los legisladores tomen en cuenta todos los trabajos que tienen. Incluso escuchábamos hace rato al representante de Chiapas del Instituto Chiapaneco de que realmente en este caso los 14,000 millones de pesos que están solicitando para el próximo año, la mitad se va a los partidos políticos, pero ellos no consideran que sea oneroso para el uso que se le da a estos recursos. A ustedes les queda la mitad, y de esa mitad pues tienen que repartirlos en otras áreas. Entonces, ver cuál sería la situación en la que van a quedar. Y ayer, sobre el foro, ayer la CIR se quejaba de que no hay piso parejo para radio y televisión, que a ellos les cargan mucho la mano, mientras los periódicos y actualmente las plataformas digitales pues ni siquiera están reguladas, y ellos pueden decir lo que quieran y no hay censura. En cambio,
a estos medios, sí están constantemente, incluso el mismo INE, que es el encargado de vigilar el comportamiento de cómo se están difundiendo los 60 millones de spots que pasan en las campañas electorales. Bueno, a ver, lo primero, Margarita, no estoy aquí para hacer llamado a nadie. Yo creo que los legisladores tendrán que cumplir con su responsabilidad y el INE, pues también. ¿Cuál es la responsabilidad del INE? Estar atento a las peticiones que hagan los legisladores para explicar cada partida presupuestal de la que integra el proyecto de presupuesto para 2023. Yo estoy convencido, quiero creer, que no hay prejuicios y que se va a hacer ese análisis, entre otras cosas porque están ahora obligados a hacerlo, y cualquier modificación que se haga a lo que ha pedido el INE, pues tendrá que estar justificada con esa motivación reforzada a la que hacía referencia. Dicho lo anterior, yo siempre he sido un convencido, bueno, después de 9 años, casi en el 8 años y medio presidente del INE, pues cómo no va a ser así, que ante las diferencias, el diálogo y la interacción respetuosa pues es fundamental, y de eso está garantizado de parte del INE en los meses por venir hasta que se apruebe el presupuesto. Dicho eso, yo creo que hay ciertas cosas que el INE que tenemos que asumir, porque se dice de manera muy laxa que el INE son privilegios. Miren, el INE es ante todo es la credencial que todas y todos tenemos. Eso tiene un costo. El 30% del gasto operativo del INE va a ese servicio que se le brinda gratuitamente a la ciudadanía. El mecanismo de monitoreo de radio y televisión pues es un mecanismo que tiene un costo. Somos el único órgano del Estado mexicano que lo hace. No sé si deberíamos hacerlo o no, pero la Constitución nos lo mandata. Y por cierto, eso le ahorra muchísimo dinero a la Secretaría de Gobernación, con quien tenemos un convenio y a quien le monitoreamos gratuitamente lo que corresponde a su competencia, las transmisiones de radio y televisión. Y así sucesivamente, es decir, hay que entender y analizar el presupuesto y eventualmente definir dónde hay excesos. Ahora, si los hay, yo creo que no los hay y estamos dispuestos a demostrarlo, pero la palabra final le toca a las y los legisladores y eventualmente a la Suprema Corte. Y yo creo que este diálogo hay que mantenerlo de la manera más fluida posible para que sea lo más fructífero posible. Más allá de eso, pues creo que hay ciertas cosas en las que el INE no va a escatimar, que son la protección de los derechos, por un lado, de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del INE, y por el otro lado, los servicios que le brindamos a la ciudadanía, empezando por la credencial para votar y, por supuesto, contar con todas las garantías para el ejercicio de los derechos políticos en las elecciones. Ahora, con lo que dice la CIRT, pues miren, yo entiendo el planteamiento de la industria. Efectivamente, la reforma que hoy está vigente se construyó para la radio y la televisión y en el camino se nos atravesó la irrupción de las redes sociales y del Internet. Creo que es falso que no haya regulaciones en el Internet, pero evidentemente porque las prohibiciones que existen para la radio y la televisión, compra de publicidad para fines político-electorales que no se reporta, en fin, todo eso, no existe la prohibición de compra de publicidad, pero sí se tiene que reportar. Entonces no son las mismas prohibiciones y sobre la base de eso creo que vale la pena seguir discutiendo. Pero decir que en el Internet o que en las redes sociales no se regula nada, pues no es cierto, porque muchas de las multas que hemos impuesto e incluso rebases eventualmente hasta de topes que hemos determinado en las campañas ha sido por la auditoría que el INE hace en los medios digitales, es decir, en las redes sociales esencialmente. Y todas las cuentas en redes sociales oficiales de las campañas, de los candidatos, de los propios partidos, están sujetas a las mismas restricciones que le imponemos a la radio y la televisión. Sin lugar a dudas, en radio y tele tenemos un modelo construido ex profeso que hemos tenido que ir adaptando a las nuevas tecnologías. Y eso es lo que vale la pena que se discuta, la pertinencia del modelo actual, que es un modelo que funciona y que nos ha permitido equidad en la contienda, y si tiene eventualmente y hasta dónde extenderse también a las redes. Vuelvo a insistir, si hay regulación, tienen razón en la CIR cuando dicen que hay una regulación asimétrica, distinta. No se puede controlar algo que es inasible territorialmente como el mundo del Internet respecto de lo que sí es asible territorialmente como son las transmisiones de las ondas de radio y televisión. Con esas diferencias me parece que siempre será muy pertinente ver cómo mejoramos el modelo, ¿no? Una última pregunta de Ilse Aguilar, de La Octava. Gracias, buena tarde, presidente consejero. 2 preguntas. La primera, la vez pasada en el foro de la coalición mencionaba que el Instituto Nacional Electoral está en condiciones de apoyar en la identificación de más de 14,000 personas. Hoy menciona también o hace este llamado para
que en materia legislativa con la CEGOP puedan credencializar a niñas y niños. ¿Qué otras áreas de oportunidad que quizá no se han podido explotar tiene el INE que usted considera pues deben de quizás hasta darse a conocer más, porque pareciera que ni los propios legisladores quizá conocen estas áreas de oportunidad? Y segundo, de estos dos foros que acudió al denominado foro alterno de la coalición Va por México y a este que pues se considera oficial, ¿qué propuestas o iniciativas se lleva de que ha podido escuchar a sus colegas consejeros estatales y diputados? ¿Qué iniciativas considera se puede llevar para quizá reflexionar que podrían abonar para el instituto? Gracias. Gracias. Bueno, comienzo esto último. No me toca a mí llevarme propuestas. Entiendo que estos foros son para escuchar distintas voces y porque quienes van a tener la encomienda de procesar una reforma electoral son las y los legisladores. Pero por supuesto que hay una serie de reflexiones sobre las que vale la pena seguir discutiendo, y parte de la responsabilidad de las autoridades electorales es propiciar esa discusión pública. Por ejemplo, en ambos casos se puso sobre la mesa el tema de si era correcta o no la regulación, o si había que incrementar las sanciones, digamos, la potestad sancionatoria del Estado, de los órganos electorales, frente a funcionarios públicos que violen las normas electorales. Pero hay muchas otras áreas, y miren, yo creo que este es incluso el que se haya discutido en ambos espacios, o se esté discutiendo el tema de voto electrónico, no, es hasta una oportunidad para nosotros que estamos poco a poco avanzando en esa ruta, saber si seguimos o no por la misma. ¿Me explico? Entonces yo creo que estos diálogos son sumamente provechosos. Y ojalá no se estuviera discutiendo de los cambios electorales solamente cuando hay alguna iniciativa. Creo incluso que los cambios electorales se tienen que discutir cuando hay un contexto, digámoslo así, de poca efervescencia electoral. Y ahora se habla hasta de precandidatos, o de aspirantes o suspirantes, no sé cómo llamarlos, ¿no? Hay quien les llama de distintas maneras, a cargos de elección popular. Hay quien habla incluso de que ya se está adelantando la contienda del 24. Bueno, yo no sé, hay una vieja conseja popular: los temas calientes en tiempos fríos. Y creo que hoy hay una efervescencia electoral muy intensa que ojalá no contamine las mejores decisiones de la reforma electoral. Por lo demás, hay que seguir discutiendo. Creo que hay muchísimas áreas de mejora al sistema electoral bajo una premisa: el sistema electoral funciona y funciona bien, y sigue siendo un punto de referencia a nivel internacional, el que tenemos hoy, quiero decir. Vamos viendo cómo lo mejoramos, y para esto, miren, lo más importante es que no hay una urgencia de cambiar las reglas, porque no hay un gran problema que resolver. Las elecciones funcionan. Los partidos ganan y pierden elecciones. No hay grandes cuestionamientos a las elecciones. Siempre va a haber cuestionamientos al árbitro. Ojalá y no los hubiera. Ojalá y tuviéramos una cultura política que apuntara más a: perdí las elecciones, felicidades a quien ganó, nos vemos en la próxima. Y vamos a estar auditando el trabajo de gobierno. Pero bueno, esa es una cultura política que todavía dista mucho de estar entre nosotros, me temo. Luego, áreas de oportunidad. La primera era, perdóname. Le recordaba que la vez pasada mencionaba que están en condiciones de identificar. Sí, perdóname, claro. Sí, a ver, hay muchos servicios que brinda el INE y que tenemos potencialidades bárbaras para poder abaratar costos de otros órganos del Estado. Miren, por ejemplo, el monitoreo del INE, no solamente, claro que el monitoreo de los medios de comunicación nace con un propósito político electoral, es decir, vigilar el cumplimiento del modelo de comunicación política. Pero gracias a la disposición del INE le hemos ahorrado dinero a Gobernación. No nos olvidemos que Gobernación, a través de RTC, también tiene que realizar un monitoreo. Y antes lo contrataban, ahora el INE se los hace gratis. COFEPRIS también tiene una responsabilidad para vigilar, digamos, el tipo de publicidad que se transmite en la radio y la televisión. Está en su ley. ¿Por qué no avanzamos en ese sentido? Bueno, dado que monitoreamos nosotros y no el IFT, pues también debería haber un aprovechamiento de los esfuerzos y del gasto que la sociedad mexicana hace en un mecanismo que hoy le toca desplegar al INE. Y lo mismo pasa por la base de datos del padrón electoral. Nosotros no podemos ni vamos a entregar los datos del padrón electoral, porque son datos de todas y cada uno de ustedes. Son datos que nos han confiado las y los ciudadanos. Pero claro que los podemos utilizar para generar bien público. Estamos utilizando los biométricos y muy pronto, no solamente las huellas dactilares, sino también muy pronto la biometría facial para combatir el robo de identidad, para garantizar la seguridad y no la suplantación de identidad en trámites bancarios, en trámites ante notarios, en trámites fiscales, etcétera, etcétera. Esa es la base de datos más grande que tiene el Estado mexicano bajo su resguardo, de datos personales. Pues podemos explotarla sin entregar los datos para combatir flagelos, insisto, como el de los desaparecidos.
Y ahí el problema no está en la cancha del INE, es que nosotros no se han generado los dictámenes forenses que nos permitirían ahí sí entregar la información. Nosotros no podemos entregar información salvo que se haya detectado o que haya una orden judicial o que se haya detectado que una persona fallecida está registrada en el padrón electoral y por lo tanto hay que darla de baja. Nos sirve a nosotros, pero además sirve para darle identidad cuando se descubre un cuerpo o cuando hay una persona desconocida. ¿Me explico? Entonces yo creo que hay que ver, el INE está dispuesto a colaborar, credencializar a menores. Miren, no sé por cuál es la obsesión de querer llevarse los biométricos. A mí me parece que es una falta mucho mayor del Estado mexicano que no tengamos datos de identidad, o sea, mecanismos de identidad para los menores de edad. No sé cuántos de ustedes tengan hijos. Identificar a los hijos, pues muchas veces es muy complicado porque tienes que llevar la CURP, pero no tienen la fotografía, ¿no? No tienes una credencial, salvo la de la escuela, que no tienen muchas veces validez escolar, en fin. Lo que quiero decir es que, ¿por qué no avanzamos en ese sentido? Toda la disposición del INE para aprovechar la infraestructura que ya le cuesta a la sociedad mexicana, pero aprovechar sobre todo la gran confianza que se tiene en el INE y en los módulos de atención, pues para resolver ese problema. Yo creo que hay muchísimo por hacer. Y quiero dejar aquí claro que el INE no ha estado en contra nunca de ningún gobierno ni de ninguna fuerza política. De este lado, toda la disposición a colaborar. Bajo una sola premisa: que se respete la autonomía del INE, pero el INE como órgano del Estado está dispuesto siempre a generar bien público para todas y todos. Gracias.